Bueno, pues muchas gracias. Sin más preámbulos, le dejo el micrófono a mi buen amigo Arturo Aispuro. Muchísimas gracias. Pues muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas todas y todos. Creo que después de esta extraordinaria producción de la revista Land and Building, me parece que ya nos podemos ir a tomar un café tranquilos todos, ¿no? Ya todo lo que venía a decir en realidad, Ricardo ya lo pusieron en ese video. No, la verdad es que déjenme decirles que es para mí en realidad un honor, un placer estar con ustedes esta tarde y por supuesto agradecer principalmente y primero que nada a Adam Building, a Ricardo, soy el presidente de este grupo extraordinario de trabajo al que al ratito me referiré de manera puntual por esta invitación. Es en realidad de verdad para mí un placer y un honor estar con ustedes para poder contribuir en esto que es el eslogan de la revista de la importancia de compartir experiencias. Más que conocimiento, me parece que experiencias que son fundamentales. Cuando establecimos la primera conversación con Ricardo a partir del tema de la revista, la verdad es que confieso que encontramos de inmediato una enorme cantidad de coincidencias sobre no solo una visión de lo que queremos todos para que sean nuestras ciudades, nuestro país, nuestro estado, sino sobre todo lo que entendemos por el tema del bienestar en términos generales para toda la sociedad, para la población en su conjunto y además de algunas otras historias muy personales en realidad en lo que hubo una gran sinergia y confieso que eso me trajo a Los Cabos. Eso me trajo no por primera ocasión, pero sin duda con la intención, por supuesto, de buscar pertenecer de alguna manera y contribuir de alguna manera con esta comunidad que ustedes representan y forman y que han logrado sacar adelante de manera exitosa en un proceso donde además, de verdad, apenas empieza. Este evento en particular, el primer diplomado en desarrollo inmobiliario, créanme, yo he participado en muchísimos, en muchos lugares, es sin duda alguna la mejor manera de iniciar el mejor proceso de compartir experiencias, pero sobre todo de formar profesionales calificados, capacitados, concientizados de la importancia del desarrollo inmobiliario. Y en el marco de esto, de su capacitación, de su formación en el tema del desarrollo inmobiliario, déjenme confesarles que hay una frase en particular que a mí me gusta para sintetizar qué es el desarrollo inmobiliario. ¿De qué hablamos cuando nos referimos a ello? Porque hay un montón de visiones y descripciones acerca de esto. Y me parece la que a mí me gusta más es muy dinámica y que dice, el desarrollo inmobiliario es la continua reconfiguración de nuestro ambiente construido. Y esa continua reconfiguración del ambiente construido tiene como propósito atender las necesidades de la sociedad. Eso es en realidad el desarrollo inmobiliario. No es una edificación solamente, no es solo la visión de un actor económico o de la visión o no de la propia autoridad. Es en realidad esta necesidad fundamental y que va de la mano con dos cosas fundamentales. El crecimiento natural de la ciudad, por un lado, y por supuesto, de la mano con la obsolescencia de las edificaciones y sobre todo del tema también de los avances de la tecnología. El video que acabamos de ver sobre el tema de Torre Mayor es sin duda alguna la mejor expresión de eso. Una edificación que fue en efecto un parteaguas entre cómo se hacía el desarrollo inmobiliario antes de Torre Mayor y cómo se ha venido desarrollando la propia Ciudad de México después de Torre Mayor. Y ha sido la confluencia de estos factores. Es cierto que ustedes aquí en Los Cabos viven exactamente la misma polémica alrededor del desarrollo inmobiliario como tal. Y en esta aula, hoy este salón instalado como aula, van a ser ustedes justamente quienes empiecen a profesionalizar y a ampliar la visión y la discusión sobre este tema en su propio terreno que es Los Cabos. ¿Cuál es la versión privada generalizada para el tema del desarrollo? Pues yo como inversionista, como desarrollador, lo que estoy haciendo sin duda alguna es generar empleo, generar bienestar,
dar oportunidades, invertir. Esa es la visión general por parte del lado privado. ¿Cuál es la versión pública del tema de desarrollo? Que hay que aclarar y decir que la versión pública también es cierto, siempre va asociada también a una visión política de la autoridad, a una preferencia en términos de la visión ideológica también, y que en algunas ocasiones tiene mayor o menor enfoque en algo fundamental que es el beneficio social. Pero hay una versión igualmente importante y cada vez más activa, que es la versión de la sociedad, y que tiene al menos dos vertientes la sociedad. Una de ellas muy importante a la hora de diseñar el producto inmobiliario, y que es la versión del consumidor, la versión del usuario, en donde lo que quiere es una de las cosas que se planteó en Torre Mayor desde su concepción, que fuera una edificación justo diseñada para la productividad y la eficiencia. Pero también está la visión de la propia sociedad como vecino, donde lo que no quiere es que se altere su calidad de vida actual. Lo que no quiere es que los servicios que considera generalmente insuficientes se vean perturbados, afectados o disminuidos por una nueva edificación. Y con estos elementos es con los que tenemos que justamente trabajar cotidianamente quienes nos dedicamos al tema del desarrollo. ¿Cuál es esta visión inicial del desarrollo entonces y cómo le podemos hacer para poder integrar estas visiones? Pues el desarrollo, lo que queda perfectamente claro, y repito, lo viven ustedes desde sus propias áreas, es un tema que compete a todos los actores, al actor público, al actor privado y al actor social. Y todos, eso es fundamental, tenemos que entender cuál es el rol y el papel que a cada quien le corresponde. ¿Por qué? Pues porque aunque esto es fundamental, no hemos logrado consolidarlo. No hay una sola ciudad prácticamente en todo el mundo donde las tres visiones sean coincidentes y se haya logrado caminar hacia un objetivo común. Sigue habiendo desafortunadamente mucho que hacer en este sentido. ¿Qué persigue el sector público con el tema del desarrollo? Pues claramente promover la economía sin duda alguna, pero hacerlo de la mano con el tema del bienestar social, a partir de algo fundamental que es este desarrollo, pero idealmente un desarrollo adecuado y congruente con su entorno. Un desarrollo, como dicen aquí, en desarrollo urbano, con visión social. Esa es la perspectiva que tiene evidentemente la autoridad y lo que quiere en el tema del desarrollo para su ciudad, su municipalidad, su estado o el propio país. ¿Cuál es la motivación sintetizada del sector privado? Totalmente legítima, sin duda alguna, minimizar los riesgos y maximizar los rendimientos de su propia inversión. Y como decíamos del sector social, ¿qué es lo que requiere? Pues el sector social es a quien atendemos y requiere vivienda, equipamiento social, infraestructura, espacios productivos, entre muchas otras cosas. ¿Cómo le hacemos pues para integrar estas tres visiones y caminar en una sola dirección? Déjenme sintetizar en dos frases claras esta perspectiva. Quien hoy es el presidente de la República, hace mucho, desde que fue candidato al gobierno de la ciudad, en la Ciudad de México, usó como frase de campaña una frase que a mí, repito, independientemente de la afiliación política de cada quien, me parece una frase impecable cuando dice, por el bien de todos, primero los pobres. Y hay coincidencias con muchas otras frases de muchos otros políticos en el mundo que persiguen eso como objetivo allí en esta parte conceptualizada. Yo, como se dijo en lo que estaba leyendo curricularmente, Ricardo, yo presido una asociación civil que se llama Manos al Futuro de los Oficios. El objetivo de esta asociación es la capacitación y la certificación laboral de todos los oficios, no solo en la construcción, sino también en la operación, el mantenimiento, la administración de toda clase de inmuebles. Y en esta asociación tenemos una frase que dice: tenemos que lograr que el desarrollo económico pueda financiar el desarrollo social. Nos parece en la experiencia, me parece en la experiencia de muchos años en este sector, que esa es la fórmula que nos puede justo lograr, con la que podemos lograr unir estas tres visiones que son fundamentales en la conducción de una ciudad,
de un país o en el desarrollo inmobiliario como tal. Lo que es indiscutible, pues, es que el desarrollo inmobiliario es una consecuencia natural del crecimiento y de la movilidad de la población, pero depende de muchos factores en realidad. Y resulta que la infraestructura, el equipamiento, los edificios de oficinas, el comercio y las viviendas necesitan a alguien que se ocupe de su concepción, de su construcción y de su operación y de su mantenimiento. Y esta responsabilidad y concepción inicial puede provenir, por supuesto, de la iniciativa privada o del sector público, y en muchas ocasiones también de intenciones o iniciativas por parte de la propia sociedad que las promueve. El caso de Torre Mayor, entre las múltiples cosas que me ha tocado hacer profesionalmente en mi vida, me pareció que para este ejercicio del primer diplomado en Los Cabos que organiza Land and Building con el tema del desarrollo inmobiliario, Torre Mayor era sin duda alguna un ejemplo sobre el que puedo relatarles la historia a partir de lo que son literalmente las 8 etapas del desarrollo inmobiliario que van a ver a lo largo del curso que hoy tienen su primera sesión. Así como señalaban la parte jurídica, la parte evidentemente de evaluación, verán temas asociados a la parte normativa, verán temas asociados al tema de la comercialización, el marketing, la promoción, la estructura, el financiamiento, etcétera, y que en términos generales en prácticamente todo el mundo se divide en estas 8 etapas fundamentales. El caso de Torre Mayor, repito, me parece que es un ejemplo emblemático también, porque es el resultado de una visión conjunta entre lo que perseguía la autoridad en aquel momento, la visión de la propia autoridad, y la experiencia de un desarrollador, en ese momento literalmente el más importante en el mundo. En ese momento, Paul Rajman había consolidado ya el World Financial Center en la ciudad de Nueva York, todo este complejo al sur, la parte sur de Manhattan, en donde estaban las Torres Gemelas, ¿sí? Hoy el nuevo World Trade Center, el desarrollador del World Financial Center allí, el Canary Wharf en Londres, el First Canadian Place en Toronto. Esto es desarrollos totalmente emblemáticos de calidad mundial y de los más importantes en ese momento. ¿Cómo se da a lo que me refiero con una visión conjunta? Paul Rajman no llegó a México de casualidad. Fue en realidad llamado por el gobierno mexicano para que como un emprendedor y un desarrollador visionario se diera una vuelta por nuestro país para ver qué oportunidades de desarrollo podía encontrar. Esto es, el primer paso lo dio la propia autoridad que claramente perseguía en aquel momento, principios de los años 90, la época del presidente Salinas, el nuevo México, a lo que aspirábamos, hacia donde teníamos que conducirnos en ese momento. Y por otro lado, más allá de la iniciativa, pues evidentemente esta experiencia y esta idea del desarrollador Paul Rajman proviene en realidad, Torre Mayor, de su propia experiencia. Cuando Paul Rajman llega a México, yo trabajaba en el sector público en ese momento y a mí me tocó la fortuna de recorrer con él la ciudad, o más bien de sobrevolar la ciudad, y que créanme fue una de las experiencias más impactantes de mi vida. Este hombre, que en paz descanse, un gran visionario, identifica desde el primer día, desde el primer recorrido, 3 proyectos fundamentales en la Ciudad de México. Y había sido invitado para buscar una oportunidad de desarrollo. Y él dice, el foco fundamental en ese momento del gobierno mexicano era impulsar la zona de Santa Fe, lo que era el nuevo México, el nuevo centro y el distrito financiero corporativo para la Ciudad de México, y fundamentalmente ese era el objetivo del gobierno mexicano con la invitación de Paul Rajman. Cuando sobrevuela esa parte me dice, Arturo, quiero recorrer México, quiero ir al corazón de la ciudad, y sobrevolamos el centro histórico y lo que percibió es todavía los efectos del sismo del 85. Una ciudad dañada, literalmente mutilada, cacariza en esa parte por todos los efectos del sismo, y dijo, yo no me puedo ir de aquí y no puedo venir a México si no iniciamos un proyecto de rescate urbano fundamental en el corazón de la ciudad. Y de regreso hacia la zona del hotel que veníamos en el Paseo de la Reforma, llega a la otra conclusión y dice,
¿Cómo vamos a articular el México moderno de lo que pretende hacerse en Santa Fe con el corazón de la capital de este país que necesita urgentemente una reconstrucción? Necesitamos crear un símbolo que le dé unidad a estas dos concepciones, y de ahí surge el proyecto de Torre Mayor. En su primer visita, pues, conceptualiza 3 proyectos concretos: la ciudad moderna en Santa Fe, el rescate de la ciudad histórica y el elemento simbólico del México contemporáneo. El primer y más importante rascacielos en ese momento, no solo en México, sino en América Latina. Es cierto también que, como ustedes saben, el objetivo del desarrollo inmobiliario se consolida cuando se oferta el espacio terminado. Una vez que entregamos literalmente las llaves, e independientemente de quién lo haya promovido, se necesitan los elementos tradicionales del desarrollo. Se requiere suelo, efectivamente, se necesita tener un proyecto ejecutivo, el financiamiento es fundamental, la mano de obra calificada es un elemento fundamental en la calidad, en la oportunidad de la construcción del desarrollo, la coordinación que tiene que ejercer el desarrollador, que es literalmente como un director de orquesta, pero sobre todo se requiere algo que es el corazón de esta sesión de ustedes y que es el objetivo de este curso en particular, de este diplomado. Se requiere liderazgo. Si no hay liderazgo, no existiría una organización de esta naturaleza como la que están formando. Si no hay liderazgo, no tendríamos tampoco ciudades, estados o países caminando en una dirección justo en el sentido del bienestar de la sociedad en su conjunto. Este es, pues, el espíritu del diplomado, y por eso, repito, soy yo quien se siente verdaderamente honrado de haber sido invitado a estar con ustedes. ¿Cuáles son estas 8 etapas del desarrollo inmobiliario? Y quiero referirlas, repito, a partir del ejercicio de Torre Mayor, para que no sea en realidad una conversación teórica, sino poder ir contando las anécdotas de un edificio de esta naturaleza. La primera de ellas, sin duda alguna, es el tema de la concepción de la idea original. Y como les decía hace un momento, la concepción original de Torre Mayor fue precisamente como el eslabón, como la puerta del México moderno, este vínculo entre el pasado y el futuro. Y no lo digo de manera teórica, lo escuché del propio desarrollador Paul Rajman. He estado trepados en ese helicóptero antes de aterrizar en el hotel. Afortunadamente, le decía yo en broma, estaba hospedado en el Four Seasons y de ahí concibió, de hecho, 2 torres, una a cada lado del Paseo de la Reforma. La segunda nunca se consolidó, no por parte de Paul Rajman. Hoy es lo que representa la Torre Vancomer, y juntos arman literal este portal en el Paseo de la Reforma entre el México consolidado, la historia de la capital en el centro histórico, con el proyecto Alameda al que me referiré adelante, y la parte nueva de Santa Fe, que también tuvo un escenario posterior distinto. Pero esa fue la idea original. Y así surgieron, sin duda alguna, muchos de los desarrollos que hoy son característicos en Los Cabos, en términos no solo evidentemente de carácter corporativo o de carácter comercial, o en este caso en particular de la industria del turismo como tal. Proyectos de gran calidad que tuvieron una concepción en la idea original. Y a ese tema en particular, entiendo en su propio programa del diplomado, hay algunas sesiones en particular. ¿Qué viene después de esta concepción original? Pues viene el refinamiento y la definición conceptual. Les cuento la historia en Torre Mayor. Eso, después de la idea original, Paul Rajman se regresó a su oficina y casa en Londres en ese momento, y regresó literalmente 6 semanas después, con maquetas de lo que él tenía como visión para Santa Fe, de lo que pensaba podía suceder en la zona de la Alameda, y traía la primer maqueta de la Torre Mayor. Ya había una idea refinada, y era un rascacielos que en ese momento justo estaba planteado para ser el edificio más alto de México y más alto de América Latina. Un edificio, como escucharon por parte de Felipe Flores, que es el actual y desde entonces el administrador de Torre Mayor, un edificio que se genera mucho antes de los conceptos LEED en México como tal,
y que literal no había cómo medir a partir de las características del edificio justo el lugar que le correspondería en ese ranking internacional. Era el primer edificio en su clase y venía evidentemente ya con una conceptualización mucho más desarrollada. ¿Qué es lo que sigue en el tema de evaluación? No solo es evidentemente, pues cuánto cuestan las cosas. El tema de poder identificar y poder determinar la factibilidad de un proyecto inmobiliario se vuelve de las tareas más importantes en el proceso del desarrollo inmobiliario. De nada sirve una gran idea si no es factible. De nada sirve la concepción de un proyecto que no sea pues edificable en realidad por cualesquiera de las causas o argumentos. Y en el tema de la factibilidad, las herramientas como las que verán aquí, una de ellas es el tema del estudio de mercado. Y el estudio de mercado en ese momento decía, en ese momento de los 90 decía, México es imparable, va sin duda alguna en la dirección correcta. En el mundo nos recibían los mexicanos como los nuevos ricos de América. Tenía todo el sentido el proyecto de Torre Mayor, evidentemente, porque había un apetito nacional e internacional por buscar espacios en lo que sería este nuevo proyecto. Pero apenas había iniciado el proyecto, literal, o sea, apenas se había concebido, apenas se estaba en su gestión y ejecución, cuando viene una de las crisis económicas más importantes de esa administración, de las más importantes del país, y pone no solo en tela de juicio la viabilidad de Torre Mayor, sino literal, compromete la ejecución completa del proyecto. Allí es donde también parte fundamental en la formación de un desarrollador es poder entender que no solo las herramientas tradicionales como el estudio de mercado sirven para entender la factibilidad y poder desarrollar un proyecto, sino hay otras dos cosas que son fundamentales y que solo se adquieren o con la edad y la experiencia o con la transmisión del conocimiento y que son justo experiencia e intuición. Esas dos palabras en Torre Mayor se volvieron fundamentales. Cuando absolutamente todo mundo había congelado y suspendido los proyectos, Paul Rajchman decide que Torre Mayor tenía que acelerar el curso de su ejecución. Y en una reunión, estando en Canary Wharf en Londres para el IPO de ese complejo en particular, tuve la oportunidad de conversar un rato con él y me dice, arquitecto, lo veo preocupado. Le digo, señor, tengo que confesarle una cosa. En México, y me incluyo, todos creemos que usted está loco. Todo mundo suspendió sus proyectos. Todos los proyectos se detuvieron. Y nosotros en Torre Mayor, ayer en la noche nos acaba usted de decir que quiere que acortemos un año la edificación de este proyecto. Que se acorte un año. Y me dice, arquitecto, de ahí yo tomé esa frase, coloquialmente se dice, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Conmigo tienen un problema, yo soy viejo y soy diablo. Entonces, déjeme decirle una cosa, mi experiencia y mi edad me dicen, todas las crisis pasan. Y la verdad es que evidentemente esa es una constante. Para cuando esta crisis pase, yo quiero que Torre Mayor esté terminada y seamos el primer y único producto disponible en el mercado mexicano para el México de la recuperación. Esa fue una gran lección en términos de desarrollo inmobiliario. Esa es una gran lección que algunos empresarios inmobiliarios en México han venido entendiendo y por ello el motor económico del desarrollo inmobiliario de la construcción sigue vivo ahora en estas nuevas crisis a partir de entender esa lógica de todas las crisis pasan. También es cierto que la misma experiencia de Paul Rajchman lo llevó a decisiones fundamentales en ese momento y de decir, vamos también a cambiar de un modelo financiero en donde son solo sus propios recursos económicos para el desarrollo de la Torre Mayor, para buscar en realidad en el proyecto en particular de asociarse con algún local y busca en una de las empresas más importantes y sólidas en México en materia de edificación
y también de desarrollo, la ICA en ese momento. Y es así como se logra no solo un aliado estratégico fundamental, sino también un actor local que entienda el escenario político y económico de la capital. Entonces, esa alianza estratégica fue fundamental. Entonces, hay un cambio en la estrategia, hay un giro en ese objetivo importante y en el modelo de financiamiento a partir precisamente de la experiencia del propio desarrollador. Y esas estrategias deben ser materia de discusión también en escenarios como este diplomado. Después de las opciones financieras de un proyecto, tienen que decir, como bien ahorita decía Pilar, las negociaciones con todos los participantes iniciales. Y el tema del cuerpo especializado legal se vuelve fundamental, porque las negociaciones son de todo tipo. En el caso de Torre Mayor, cuando se hizo aquel primer reconocimiento aéreo, Paul Rajman identificó el sitio de Torre Mayor de manera precisa e impecable. Lo quiero aquí, en donde empieza, donde literal se modifica en términos del trazo el Paseo de la Reforma, prácticamente una de las muy pocas inflexiones que tiene el Paseo de la Reforma, en donde termina la parte de la ciudad histórica hasta llegar a la zona del Castillo de Chapultepec, empieza este gran pulmón de la ciudad, justo Chapultepec como parque urbano. Allí quiero Torre Mayor. Pues sí, pero no había un terreno en ese momento de esa dimensión, de esa magnitud, de 7,000 metros cuadrados que se requerían, disponible para la idea de este señor. Entonces hubo que tener negociaciones muy importantes con lo que allí había. Había un cine, había una guardería del Seguro Social, que hubo la oportunidad de mover y convertirla, por cierto, en ese momento en la mejor guardería de México, la mejor equipada y la mejor diseñada, como parte de una visión social también del desarrollador, de no llegar y decir voy a acabar con el equipamiento que ahí estaba, sino simplemente lo traslado del lugar, pero lo mejoro. Y otras propiedades adicionales, algunas de viviendas, otras de oficinas. Esto es, hubo que hacer un ejercicio muy importante de ensamblaje de tierra. Muchas de las ideas que ustedes tienen, muchas de las ideas de proyecto que ustedes van a desarrollar, sin duda alguna va a ser necesario también no solo la adquisición, sino el ensamblaje de predios para poder lograr el proyecto que tienen como objetivo. ¿Qué sigue después de haber ensamblado la tierra? De establecer los primeros contratos, las primeras negociaciones, y no solo con la propiedad, sino también evidentemente con la autoridad. El tema de la gestión del proyecto se vuelve una de las tareas fundamentales en la planeación del desarrollo. Pero también viene la importancia de la contratación de los principales elementos. Y cuando digo de los principales elementos, me refiero a cosas tangibles y concretas. El diseño nunca es algo que se debe hacer sobre la marcha. Estamos mal acostumbrados a arrancar una obra. Y hoy me decía el presidente del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México que Los Cabos tampoco es la excepción. Los proyectos y los planos que ingresan con la autoridad casi nunca coinciden con lo que terminan construyendo. Torre Mayor, una de mis grandes y mejores experiencias como arquitecto fue que jamás llegué a ese proyecto en construcción para que alguien me preguntara, arquitecto, ¿qué va en esa esquina? Oiga, la lámpara la colgamos ahí o 30 centímetros más acá. Oiga, el aire acondicionado, ¿dónde vamos a querer las salidas? Torre Mayor tenía literalmente un cuarto lleno de planos con absolutamente todas las especificaciones de diseño, con absolutamente todas las decisiones de su infraestructura, de su equipamiento, totalmente definidas, diseñadas, calculadas y descritas, con procedimientos constructivos transversales, de tal suerte que no tampoco encontrábamos, oigan, me toca hoy pintar ese muro, ¿qué hacen esos señores allí? Ah, pues lo que pasa es que están colocando el piso. Oye, pero si colocan el piso, yo voy a pintar, voy a manchar el piso. O sea, esas guías, esos procedimientos fundamentales son indispensables en el desarrollo inmobiliario. De ello, créanme, depende un porcentaje muy importante del costo de la obra de su proyecto.
Y va de la mano con, evidentemente, la mala reputación que tenemos, particularmente los arquitectos e ingenieros, de que las cosas al precio que yo te diga que te van a costar, duplícalas por lo menos. Está asociada muchas veces a estos problemas en la parte de proyecto. Las ingenierías y la coordinación de la obra. Esto fue otro gran ejercicio en Torre Mayor que puede ser replicable en cualquier lugar. Cuando Ricardo se refería al tema de compartir conocimiento, pues Rajman pudo haber decidido, como sucedía en muchos otros lugares, y el decir, lo hago con la gente de mi confianza, lo hago con mis expertos, lo hago con mis especialistas. Y sí lo hizo así, pero cada uno de esos expertos y especialistas internacionales tenía la obligación contractual de tener un contrato con un actor local de exactamente la misma disciplina. De tal suerte que los ingenieros mexicanos, con un extraordinario conocimiento local, pudieron trabajar de la mano con un despacho de estructuristas en Nueva York y aprender mutuamente, los de Nueva York de las condiciones del suelo en México y los mexicanos de las características de las estructuras que se estaban desarrollando, pues nada más y nada menos que en la Gran Manzana. Y lo mismo sucedió con todas las ingenierías, en absolutamente todas las disciplinas. Una de las empresas, y eso genera un impacto local y tiene que ver con esa visión social del desarrollo. La empresa que construyó la estructura, que fabricó la estructura de Torre Mayor, es la empresa Corey. Era una empresa en Jalisco, en Guadalajara, una empresa pequeña o mediana. Si mucho digo, a lo mejor eran medianos. Con ellos se hizo la asociación estratégica de la empresa norteamericana y hoy Corey es uno de los más grandes constructores, fabricadores de estructuras en nuestro país y en prácticamente toda América Latina. Y lo mismo pasó con todos los demás despachos. ¿Qué viene después de esto? En esta visión social para apoyar la experiencia local. Es fundamental, sin duda, en la construcción del proyecto, cumplir con estos estándares internacionales, pero no solo de obra, también estándares internacionales en términos de seguridad y en términos del respeto a la vida de nuestros propios trabajadores. Torre Mayor fue orgullosamente un proyecto de 0 accidentes fatales. Hay una tradición, quienes han estado en contacto con el mundo de los rascacielos, se dice que cada 8 o 10 pisos cuesta la vida de un ser humano. Y parece que es una constante generalizada, o lo era, por fortuna, ya en pasado, en muchos lugares. En Torre Mayor no sucedió eso. Y una de mis tareas tenía que ver justo con la coordinación de todos los contratistas a quien yo reunía, literal, todos los días a primera hora en la mañana para decirles, conforme nos íbamos elevando el piso, señores, si desafortunadamente el día de hoy alguien cae, fallece y allá abajo lo encuentran con una nota que dice, me caí por idiota, no se culpe a nadie de mi muerte, ¿qué creen? Somos culpables. Por negligencia, por no seguir protocolos, por no seguir medidas de seguridad que son fundamentales. ¿Y en dónde nos ahorramos o nos queremos ahorrar de repente recursos como desarrolladores o constructores? Oye, lo de las botas, ¿para qué, hombre? O sea, la verdad es que no les va a pasar nada. Oye, pues el casco, pues si está trabajando aquí a cielo abierto, digo, no les puede caer nada en la cabeza, etcétera. Señalización, ¿como para qué? Pero siempre toco madera cuando hay un siniestro, evidentemente, esas cosas terminan costando muchas veces el proyecto completo por un ahorro malentendido. Después de eso viene el tema justo de la conclusión y la apertura del proyecto. Torre Mayor es un proyecto muy interesante porque le tocó un montón de coyunturas de carácter político también. Y ese es otro de los temas fundamentales en el desarrollo inmobiliario. No es una actividad profesional aislada del entorno político. El acompañamiento político, el acompañamiento de la autoridad es fundamental en todo el proceso también. En este caso, en realidad un capítulo completo. O sea, completo, ¿por qué? Porque suceden en muchas ocasiones, particularmente en proyectos de esta envergadura, que el simple tiempo de la edificación tiene como consecuencia natural
que transitan por una o dos o más administraciones y en muchas ocasiones administraciones que tienen visiones completamente diferentes del tema justo del desarrollo. Entonces, en este caso en particular, también es cierto que hay que decir cómo en el tema del mantenimiento del proyecto, como decía Felipe Flores, también el administrador del proyecto, Torre Mayor sigue siendo un proyecto de clase mundial. Esas imágenes y como subrayaba Ricardo, el área de máquinas, etcétera, no la limpiaron, la barrieron y la trapearon porque iba a llegar Ricardo a filmar. Esa es la condición de esa área de máquinas absolutamente todos los días, porque de ello depende el valor mismo del proyecto. Hay una anécdota muy importante en términos de mantener el valor de un edificio, de un proyecto inmobiliario en Torre Mayor, y cuando hubo la oportunidad, Torre Mayor ocupa en la versión original la parte central de la manzana. Tiene dos frentes, el de Paseo de la Reforma y de la parte de atrás de la calle de Río Atoyac. Pero con el transcurso del tiempo hubo la oportunidad de comprar los inmuebles que están del lado derecho viéndolo de frente. Y cuando se adquirieron la totalidad de esos proyectos que eran edificaciones de vivienda, parte de lo que se decía es, bueno, vamos a hacer otra torre. Y la decisión de Paul Rajman es que se hiciera solamente un anexo comercial y de servicios anexo a Torre Mayor. Decíamos, pero ¿cómo? O sea, es el Paseo de la Reforma, es la Ciudad de México. O sea, ¿cómo? Pues los expertos en evaluación nos hubieran dicho justo, no, pues aquí cabe, pues se puede a la misma altura, se pueden hacer muchas cosas aquí con este proyecto. O sea, ¿por qué desperdiciarlo en algo de mucho menor tamaño, de mucha menor rentabilidad? Y Paul Rajman dice otra vez, con esta experiencia, con esta visión y con esta intuición, a ver, ¿cuánto vale en realidad la imagen de la propia Torre Mayor? Si levantamos un edificio alto aquí en el costado, lo único que voy a hacer automáticamente es disminuir el valor de la Torre Mayor. Hay una anécdota que se me ocurre a mí histórica para poder entender esa lógica de pensamiento, y es la historia verídica de un par de billetes norteamericanos que se imprimieron con un error. Solo había 2 billetes con esas características y cada uno de ellos valía $500,000, cada billete de $1. Cuando en una subasta el que tenía el primero adquiere el segundo billete, en público lo rompe. Lo compra en una subasta y lo rompe, y lo había adquirido en $500,000. Entonces dijeron, pues el señor se volvió loco. Dijo, no, este otro que tengo aquí, que valía 500,000, hoy vale 2 o 3 millones de dólares. Entonces, triplicó su valor. Entonces, y hago el símil con el tema de Torre Mayor, porque lo que sí sucedió es que se trató de adquirir también las propiedades del lado izquierdo de Torre Mayor para hacer un ejercicio semejante y dejar como única la esbelta Torre Mayor. Pero nunca se lograron esas negociaciones en realidad porque también en el tiempo muchas cosas suceden. Paul Rajman entró en un proceso personal de salud, etcétera y demás, y quienes tenían las propiedades del lado izquierdo sí decidieron construir un rascacielos porque se podía, y hoy hay otro edificio, otro rascacielos al lado izquierdo de Torre Mayor. ¿Y qué creen? Efectivamente, aquella visión e intuición de Paul Rajman se cumplió en el sentido de decir, pues todos los inquilinos del lado izquierdo de la Torre Mayor, pues ya no están tan a gusto porque la vista que tenían del bosque de Chapultepec ya no la tienen. Ustedes pudieron ver ahí en las imágenes, se ve de hecho el muro sin repellar, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay pues muchas lecciones que son fundamentales en este concepto fundamental de la experiencia, la visión y la intuición, que son materias que tienen que ser parte fundamental de un diplomado de esta naturaleza. No solo la parte técnica, sino la de experiencia del desarrollo como tal. También es cierto que en cualquiera de estas fases del proyecto, que serán motivo de una clase específica para ustedes, un buen desarrollador debe tener también siempre algo que es fundamental: estrategias de salida o escenarios en los cuales
tienen que tomar decisiones radicales que pueden incluso representar la venta del proyecto que están desarrollando. Siempre, siempre necesitan una estrategia de salida. No hubo una sola conversación con un desarrollador como este gran señor que no llevara justamente él siempre la estrategia de salida en la mano. Cuando estábamos en el proceso de construcción de Torre Mayor y empezó el proceso de recuperación, muchas cosas inéditas pasaron en este edificio. Es el primer edificio en México con esas características y ese tamaño que se ocupa, literal, cuando todavía estábamos construyendo parte de la estructura de la parte superior de la torre. Todavía construyendo el tercer tercio y el primero estaba literalmente ocupado y en funcionamiento. No existían las ocupaciones de obra parciales. Hubo evidentemente que tener una logística impecable, no solo de ocupación, sino de construcción, para que ambas cosas no fueran evidentemente un conflicto una para la otra. Esa es la primera ocasión que sucede en un proyecto en México como tal. En este caso, evidentemente, parte de esto fue indispensable, una vez terminado el proyecto, hacer algunas cosas que en Torre Mayor son anecdóticas y que van de la mano del tema de la experiencia del acompañamiento político. Torre Mayor inicia, como decía, en la época del presidente Salinas, la época del PRI. Continúa durante un periodo adicional, llega Vicente Fox a la presidencia, el PAN. Pero en el caso además de la Ciudad de México, llega en ese momento el PRD con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. En un proyecto de esta naturaleza, en donde es el foco de atención evidentemente de todos los actores en materia del desarrollo urbano, de las ingenierías en este país, pues Torre Mayor estaba literalmente en el ojo del huracán. Fue la iniciativa de la primera administración, fue acompañada por la segunda administración, pero en un entorno que vale la pena comentar otra vez por el tema de la experiencia. ¿Qué hacíamos en Torre Mayor cuando se acercaba la inauguración? Evidentemente el gobierno federal era un gobierno con una afiliación política, pero donde además la esposa del presidente estaba intencionalmente buscando también ser la candidata a presidenta del país, a la ciudad del país y de la ciudad. Por otro lado, teníamos ya un jefe de gobierno que ya en ese momento era Andrés Manuel López Obrador, que obviamente había una diferencia en términos políticos e ideológicos con la administración federal, pero la Torre Mayor la íbamos a inaugurar y tenía que estar el presidente de este país y el jefe de gobierno de la ciudad, y venían los tiempos electorales, los tiempos políticos. Bueno, pues hubo que hacer literal un trabajo de este acercamiento político, era una de mis tareas y de las cuales en realidad casi creo que debo de escribir un libro. Fue la única ocasión en México que se sentaron en el mismo lugar el presidente Vicente Fox, su esposa Marta Sagún, Andrés Manuel López Obrador como jefe de gobierno y un inversionista internacional de la talla de Paul Rajman. En la misma mesa, en la misma fotografía. Es la única fotografía que existe. Y las anécdotas que hay alrededor de, evidentemente, la concertación de ese momento y de ese evento ocupan una tarde completa con un café con piquete. Déjenme relatarles un par de ellas simplemente. Cuando estábamos discutiendo el tema de la presencia del presidente Fox, hubo que discutir con la gente del Estado Mayor Presidencial, que decía, a ver, ¿cómo van a estar acomodados? Pues así van a estar acomodados, aquí va a estar la parte de la mesa principal. No, no hay manera que el presidente tenga la espalda hacia un cristal. ¿Por qué? Bueno, la posibilidad de un atentado. Oye, pero estamos en el piso 54. O sea, y la azotea más cercana de este tamaño, pues está en Santa Fe, ¿no? O sea, no hay manera que un misil llegue para acá. No, no se puede. Está bien. Cuando llega su secretario particular, bueno, regañó al general, etcétera, y se aprobó. Luego vino el tema de la comida. Si a alguno de ustedes le ha tocado preparar una comida para un presidente, sabrá que hay que tener 5 menús.
un vegano, un vegetariano, uno con pollo, uno con cerdo, uno con pescado, etc. O sea, tiene que haber todas las opciones por lo que se le ocurra. Digo, oye, pero no han visto ni el menú, o sea, entonces, a ver, pues, llegué al chef del presidente en una conversación telefónica con el Estado Mayor Presidencial ahí, y cuando conoció el chef del presidente dijo, ¿y quién diablos dice, oye, nunca le hemos podido servir una cosa de esa calidad, no inventen? No, o sea, no, olvídense de las 5 comidas, está perfectamente bien. Pero al final, en este recorrido que hizo Ricardo en Torre Mayor, también el presidente de la República lo quiso hacer. Y se quiso meter a los cuartos de máquina, y quiso ver los amortiguadores sísmicos, y quiso conocer el famoso cristal Dubovent, quiso hacer todo el recorrido de Torre Mayor. Y me dice, a mí me tocaba coordinar eso, Arturo, quiero hacer el recorrido de la torre. Perfecto, pues usted es el presidente, ¿no? Bueno, pues para cuando llegamos arriba, resulta que yo ya tenía a todo mundo vuelto loco, había que cambiar el formato del evento en ese instante. Ya no podía ser en realidad las mesas en donde iban a cenar todo mundo y a convivir, solo podía haber un presidio con un formato corto en términos de tiempo. Y no podía además servir absolutamente nada de bebidas, como sí lo está haciendo Ricardo ahorita acá, en cuanto entramos todos, por la presencia del presidente. Todo eso mientras atendía al presidente en el recorrido, y mi gente me volvía loco con lo que Estado Mayor estaba pidiendo. La única razón era, el presidente no puede durar más de tanto tiempo en un solo lugar. Y como la cena, como había decidido recorrer el edificio, pues ya con la cena el tiempo se iba a exceder. Entonces se cambió todo el formato, solo hubo presidio, teníamos un switch con 2 palancas, inventamos una nueva tecnología, y las 2 palancas era para que el presidente y el jefe de gobierno simultáneamente subieran el switch del edificio. Cosa que, por supuesto, el switch no conectaba con nada, o sea, alguien estaba pendiente para apretar el botón. Pero bueno, entre los dos encendieron la Torre Mayor como el símbolo de la inauguración como tal. Y pasado las palabras iniciales, que cómo acomodarlos fue todo un lío espantoso. Ya que se acabó eso, me toca acompañar, el señor Paul Rajman se tenía que quedar en la mesa porque era el anfitrión, me toca a mí acompañar al presidente en la salida de Torre Mayor. Y al entrar al elevador, les juro, la palabra de la esposa del presidente fue, oye Vicente, ¿viste qué rico lo que van a servir de cenar? ¿Por qué no nos estamos quedando? Y el presidente, que era muy serio, por cierto, iba recién operado de la columna, que eso fue otro tema con los elevadores, y voltea de reojo a la gente del Estado Mayor, más grande que él, por cierto, y tápense las damas los oídos, dice, debe ser culpa de estos pendejos, ¿no? Entonces, hay realmente, pues, en estos procesos y en este acompañamiento, cosas extraordinarias aquí. Todo desarrollador, para buscar cerrar, tiene que estar preparado para tomar, pues, decisiones durante el proceso de construcción. Y en un proyecto de esta naturaleza o de cualquier naturaleza, ustedes saben que estas decisiones afectan no la coyuntura en ese momento, sino la vida útil del propio desarrollo. El caso de Torre Mayor, quizá la modificación más significativa después de la crisis fue precisamente el que México se vislumbraba también con un perfil diferente, y el estudio de mercado decía claramente que no era el momento idóneo para tener un hotel dentro de la estructura, que así fue concebido el proyecto originalmente, y por eso algunos, el piso 9 en particular, tiene unas dobles alturas por el tema de los salones de reuniones para el hotel, convenciones, etcétera, y se decidió transformarlo solamente a oficinas. Entonces, estas modificaciones también, no solo coyunturales, sino trascendentales para el proyecto, requieren de una gran velocidad de reacción por parte del desarrollador para poderlas implementar. ¿Con qué se enfrentan el día de hoy? Y se van a enfrentar, evidentemente, como desarrolladores. Un tema fundamental, su reputación. ¿Cuál es la reputación del desarrollador? Y triste y desafortunadamente sigue prevaleciendo una visión en donde en realidad lo que más nos preocupa es maximizar la utilidad de nuestro proyecto.
Esa es la visión del desarrollador. No le importa la ciudad, no le importa la sociedad, no le importa su país. Lo único que quiere es la mayor rentabilidad posible del desarrollo. Torre Mayor es una lección también en ese sentido extraordinaria de cómo precisamente con una visión social se puede tener, ¿qué creen?, una mayor rentabilidad. Yo le comentaba a Ricardo en su visita a la Ciudad de México que en una de estas visitas de Paul Rajman se hospedaba siempre enfrente en el Four Seasons, le quedaba la obra enfrente para supervisarla y estábamos cruzando la calle por debajo, se acababa de inaugurar una obra de rescate de un paso peatonal por debajo del Paseo de la Reforma que era dedicado a comercios, sigue siendo dedicado a comercios, siguen siendo los mismos comerciantes que estaban anteriormente en un espacio más digno, pagado por Torre Mayor. Y yo le decía mientras le mostraba ese pasaje, oiga, señor Rajman, déjeme terminar de entender una cosa porque no lo veo en ningún lugar y nunca lo hemos discutido. ¿Cuánto me puedo gastar yo del presupuesto de la torre en obras de mejoramiento comunitario? ¿Cómo cuánto? Y todo mundo que se dice profesional en este medio dice, no, es el equivalente del 1%, bueno, los mejores desarrollos es el equivalente del 2%. Paul Rajman me contesta de una manera que les confieso me dejó impactado para toda la vida. Y dice, arquitecto, usted tiene la obligación de gastarse todo mi dinero en este proyecto, todo lo necesario en cosas que le agreguen valor a mi torre. Remodelar, contribuir al mejoramiento del Paseo de la Reforma, eleva la plusvalía de Torre Mayor. Reforestar la zona, eleva la plusvalía de Torre Mayor. Garantizar banquetas impecables, pavimento impecable en la zona alrededor de Torre Mayor, eleva la plusvalía del proyecto. Mantener una buena relación con la comunidad eleva la plusvalía del proyecto porque disminuye las quejas. En el proceso de construcción de Torre Mayor, cuando tuvimos que trabajar en la noche y pedimos permiso a la autoridad, lo compensamos con la comunidad haciendo lo mismo que Paul Rajman hacía. Los vecinos se fueron a dormir varias noches al Four Seasons. Entonces, esas actitudes por parte de un desarrollador solo habla, no que le sobrara dinero, habla de una gran visión, de una enorme visión en temas del desarrollo, cuando normalmente es a la comunidad a la que menos pelamos. Eso es fundamental en este proceso. Aquí hay un tema que solo evidentemente es muy importante siempre, el equipo del desarrollador. Casi siempre es el llanero solitario en épocas contemporáneas con una secretaria que es quien le organiza la agenda, le hace absolutamente todo. En el caso de Torre Mayor había un equipo especializado para el tema de relaciones públicas, alguien que monitoreaba de manera permanente y se sabía el nombre y los cumpleaños de todos y cada uno de los vecinos alrededor. Alguien que era el encargado de que si mientras estábamos colando y se le salpicaba el coche a alguien, lo mandaba de inmediato a lavado, encerado, etcétera, o si alguien pasaba y se le manchaba el traje, tenía que mandarlo a la tintorería, etcétera. Un equipo específicamente diseñado a eso. Un equipo también especializado para el tema de la relación y la gestión con la ciudad, para garantizar que todos los documentos se mantuvieran vigentes. Los tiempos ya cambiaron. Ya no se pueden dar el lujo de seguir trabajando con autorizaciones caducadas, vencidas, a punto de vencer o no cumplir. Esa conformación del equipo del desarrollador, estoy seguro que será parte fundamental del proceso de aprendizaje también en este diplomado, en esta y todas sus versiones. El equipo del desarrollador es fundamental. Sí, el desarrollador es un director de orquesta, pero no es un hombre orquesta. No es lo mismo. No es lo mismo. El desarrollador no es un hombre orquesta, es un director de orquesta. Y este tema, pues, evidentemente es muy importante. El sector público es siempre un socio del proyecto. Por eso hablaba de la versión integrada desde el principio. Con la propia autoridad local, en la alcaldía, en ese momento delegación Cuauhtémoc, manteníamos una extraordinaria relación. Durante el proceso de construcción de Torre Mayor, todo mundo quería algo con la torre. Hubo un mago que pedía permiso porque la quería desaparecer.
Hubo conjuntos que querían tocar allí y solo le permitimos a uno, por cierto, es el único video musical que existe, filmado en Torre Mayor en construcción con Café Tacuba, con su canción de Déjate caer. Y lo permitimos porque tenía sentido. O sea, está bien, o sea, tenía sentido, entonces digamos, está bien. Entonces, y con la autoridad local nos trajimos en una ocasión a Pablo Milanés para un concierto en la parte alta de la Torre Mayor, el concierto para los vecinos, con la comunidad. La orquesta sinfónica, que es algo que pueden hacer aquí, el municipio tiene actores culturales y sociales con que pueden convivir perfectamente en su agenda cultural, en su agenda con el desarrollo como tal. Y hay muchas otras lecciones. Yo les dejé a mis hoy compañeros, porque como dijo Ricardo, acepté ser consejero honorario para Land and Building, de tarea ver una película, estoy seguro que no la han visto, se llama Wag the Dog, véanla. Es una película viejita de la época en la que Clinton estaba metido en el tema de su propio desafuero, etcétera. Vale la pena. Entonces la viste. Tiene lecciones muy interesantes del tema de la manipulación también de un entorno con la consecución de algunos objetivos. En alguna otra sesión que me inviten, muy brevemente comentaremos sobre esa película. ¿Qué pasa en este proyecto los públicos privados? Como les decía, bueno, Torre Mayor pasó por eso. Y otro ejercicio al que solo me referiré muy rápidamente, el proyecto Alameda, que fue esta conceptualización para no dejarlo olvidado. Cuando Paul Rajman dice hay que rescatar el centro de la ciudad, se establece un convenio de colaboración y de hecho de coinversión con la ciudad para el rescate del proyecto Alameda. Era la administración todavía del presidente Salinas, México era fundamental, íbamos hacia arriba todos y se dijo aquí se va a hacer un gran centro financiero y institucional. Evidentemente la crisis acaba con estas pretensiones, viene el gobierno del ingeniero Cárdenas primero como jefe de la ciudad y se gira el timón, ya el gobierno federal no se va a comprometer con llevar todas las secretarías a ese nuevo distrito económico e institucional, pero se decide hacer un concepto diferente, el concepto de un centro de entretenimiento urbano, un Urban Entertainment Center, como lo conocen y han desarrollado históricamente, particularmente en Norteamérica, para aprovechar el glamour y el potencial del centro histórico. Pero tampoco eso se termina consolidando por la propia crisis y cuando llega el jefe de gobierno, López Obrador, también la visión vuelve a cambiar y él dice, aquí lo que se me antoja en realidad es una plaza pública y máximo un edificio dedicado a temas institucionales, que es el que se consolidó con el proyecto de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ahí hay toda una lección de discusión económica muy interesante que dejaremos para otro momento. ¿Qué viene después? Y que creo que va a ser fundamental también en el diplomado. No se trata solo de trabajar con lo que conocemos y lo que hacemos en esta localidad. Me parece que algo que debe ser fundamental en la agenda es cuáles son las otras modalidades y oportunidades de desarrollo. Una materia específica tiene que tratarse del tema de las tendencias internacionales. ¿Qué es lo que está sucediendo en el mundo en materia de desarrollo? No solo para administrar lo que conocemos, sino para entender aquello que no hemos visto tampoco y que está sucediendo. Eso es fundamental. La experiencia europea, que tiene características muy específicas por la consolidación e importancia histórica de sus ciudades, particularmente de sus cascos históricos tradicionales y cómo han transformado estas propias ciudades con proyectos emblemáticos como la Défense en París, al final de los Campos Elíseos, con ese enorme y majestuoso arco. ¿Qué es lo que hicieron para convertir una economía industrial en una economía y volver a transformar una ciudad de industrial a de servicios? Simple y llanamente colocando un inmueble en el corazón de Bilbao con el Museo del Guggenheim. Transformaron por completo no solo la fisonomía de la ciudad, sino la economía completa y la percepción y la vocación de su propia comunidad. ¿Qué es lo que hizo Londres con Canary Wharf, un proyecto de la empresa también Rajman? Aprovechar los ya inútiles en ese momento muelles
de la zona justo de Canary Wharf para transformarlos en el nuevo destino y distrito financiero de esa gran capital europea. Eso tiene también lecciones fundamentales y muy importantes. Por otro lado, un modelo completamente diferente al de esta convivencia entre lo moderno y lo histórico en las ciudades europeas. ¿Qué es lo que sucede con la apertura económica al Oriente? El caso de China, en donde literalmente hace tan solo 10 años estaban en construcción al mismo tiempo 100 aeropuertos en el mismo instante, en 100 nuevas ciudades del tamaño no solo de Los Cabos, ciudades de entre 2, 3 y hasta 5 millones de habitantes de manera simultánea. Eso fue la apertura económica de una nación como China, que evidentemente trae como consecuencias asociadas un montón de cosas. Los chinos, en su modelo de desarrollo urbano, no tenían normatividad. No existía la gestión del desarrollo como tal porque todo lo hacía el Estado. Se volvieron locos, por un lado, en términos de la administración del desarrollo, y para cuando llegaron herramientas de control del desarrollo, habían construido un montón de barbaridades. Lo que seguramente han visto todos de una u otra manera, que también pasó en el Oriente con el tema de los Emiratos Unidos como punta de lanza. Y las lecciones que ello representa. Yo tuve el privilegio de sentarme a la mesa a cenar con el jeque de Dubái. Y tuve la osadía, porque casi me cuesta la cabeza con los cuates con sus guadañas ahí a un lado, de haber preguntado. Y le hice 3 preguntas al jeque de Dubái. 1, ¿de dónde salió la idea del mundo, the world? Todo mundo, espero, conozca el concepto de the world, pero literalmente es lo que posiciona allí. Y el señor sonríe y me dice, qué buena pregunta, arquitecto. Déjeme decirle cómo le hice. Nosotros tenemos fama, entre otras cosas, por nuestras historias y tradiciones. ¿Conoce usted la del cuento de las 1001 noches? Sí. Pues lo que hice es, le pedí a mi gente que me reuniera a los mejores expertos en conceptualización. Si me regreso al primer tema, justo de cuáles son los elementos del desarrollo inmobiliario, el primero dice la concepción de la idea original. Pues reuní a los 21 expertos del mundo, de diferentes ciudades y países, y los encerré 21 días en un cuarto que está allá. Hago un paréntesis, la casa del jeque tiene 1.2 millones de metros cuadrados. De ese tamaño es su casa. Si ustedes creían que la de ustedes es grandota, etcétera, esa es una casa grande. Y el cuate dice, y salieron de ahí y me dijeron, aquí está la respuesta, señor. Para esto nos contrató. Y dijeron, y ahí dice, antes del proyecto de The World, usted, arquitecto, ustedes, éramos un puñado de gentes, ¿sabían dónde estaba Dubái? Ni idea. Ni idea. Como yo no soy petrolero, me gustaría, no soy, no sabía dónde era Dubái. Dice, bueno, pues la idea original, el concepto original fue, vamos a poner a Dubái en el mundo, poniendo el mundo en Dubái. Y de ahí sale la conceptualización, la idea original de The World. Después dice, me di cuenta que pagué un dineral por algo que era imposible de construir. Y estos cuates se fueron con su cheque sonriendo y a mí me dejaron con la cabeza volada en una gran idea, pero cómo la construía. Y después dice, bueno, la segunda fase está en las 8 etapas del desarrollo. ¿Cómo lo construyo? ¿Cuál es su factibilidad? Pues me di cuenta que los holandeses son expertos en construir islas, porque lo que era, me entregaron un mapa de islas. Entonces, pues los holandeses. Oigan, ¿quién es el más chingón haciendo islas en el mundo allá en Holanda? Pues el ingeniero Reyes. Dicen que es el más chingón construyendo islas ahí. Suena al teléfono del ingeniero Reyes y le dice, oiga, le llama el jeque de Dubái. Necesito que me haga unas islas por acá. Sé que usted es el experto en el tema y que tiene una flotilla de 50 barcos capaces de hacer eso. Yo ya contraté la tecnología GPS para hacer este proyecto. Venga, lo invito. Además, ya investigué. Usted gana alrededor de $10 millones al año. Le ofrezco $35 millones al año limpiecitos. Y en este momento en el aeropuerto lo está esperando uno de mis jets privados. La siguiente llamada del ingeniero es,
vieja, no me esperes a cenar. ¿No? Me habla el jeque de Dubái. ¿No? Entonces, así desarrollan, es una larga historia, la experiencia fue extraordinaria, pero es decir, oiga, pero la segunda pregunta es, más allá de cómo le conceptualizó, yo tengo una duda, oiga, la parte normativa, o sea, para construir lo que ustedes están construyendo, si en México yo tengo un tambache de cerca de 10 libros de reglas y reglamentos y disposiciones y demás, el cuate se ríe y dice, nosotros tenemos el reglamento de construcciones y desarrollo urbano más simple del planeta. Y se hizo lo mismo, reuní a los expertos de todo el mundo, llegaron los de Londres con los 10 libros azules de los ingleses, llegaron los gringos con los 25 tomos rojos de normatividad, llegaron los de México con los 172 volúmenes sintetizados de leyes y reglamentos para el desarrollo inmobiliario. Y les dije, los encerré 21 días y quiero un reglamento simple. Y al final salieron y me entregaron unas hojitas con 100 artículos en materia de desarrollo urbano y construcción. Y les dije, no me entendieron, quiero algo sencillo. Los volví a encerrar 7 días y regresaron con un hoja que tiene un solo artículo. Si ustedes, que son expertos en la materia, tuvieran que sintetizar toda la norma de desarrollo urbano, medio ambiente, protección civil, edificación, etcétera, de Los Cabos, ¿qué diría ese artículo? ¿Alguien se anima? El artículo, no quiero meter a nadie en problemas. El artículo 1 y único dice, el desarrollo debe ser icónico. Y el cuate dice, si alguien, arquitecto, es tan idiota como para construir la torre más alta del mundo de departamentos en Dubái y no ponerle aire acondicionado, pues qué idiota. ¿Yo por qué voy a estar preocupado? Artículo 724, inciso C, el aire acondicionado debe tener tantas características. ¿Para qué? Pues que se preocupe el que la va a vender. Si alguien es tan idiota como para construir el complejo comercial más grande del mundo y no le pone estacionamiento, pues nadie va a venir, qué idiota. Que se preocupen, yo solo quiero que el desarrollo sea icónico, la visión de Dubái es todo tiene que ser icónico y por eso construyeron el primer tobogán inverso, en donde en lugar de subir y bajar con el agua, uno se pone abajo y el agua lo sube allá. Es el primer tobogán inverso. Y la tecnología es muy simple, es una serie de laminillas con chorros de agua y te sube y ya. ¿No? Es muy sencillo el principio. Por eso tuvieron la primer pista para esquiar en el hielo en el desierto. Por eso tuvieron lo primero en, lo más icónico en. Entonces, esa es una lección muy importante de tendencias. Y ahorita en la mañana tuve el privilegio que me acompañara el arquitecto del aeropuerto para acá. Además del presidente de arquitectos, me lo encontré en Uber. Entonces, me tocó al arquitecto. Y me hizo este comentario sin ninguna interlocución de este tipo. Me dijo, pues esta es la zona, arquitecto, donde hemos concebido un esquema como el de Dubái, ¿no? Los Cabos, amigas y amigos, sí se parece mucho, ¿eh? Y creo que incluso probablemente tengan las mismas condiciones en términos económicos o la posibilidad de ensamblarlos para hacer proyectos icónicos. Hay muchos que son representativos ya en términos y un orgullo en términos de arquitectura, pero me parece que pueden escalar al tema de los icónicos. Entonces, aquí hay pues otro tema fundamental es en estos nuevos conceptos, algo que es muy importante, que ustedes están más familiarizados por la cercanía con los Estados Unidos, el tema de los BIDs, el Business Improvement Business, una modalidad de organización del sector privado para atender en una zona en particular los 3 ejes fundamentales que caracterizan a un lugar con alta plusvalía: seguridad, limpieza e imagen urbana. Si el lugar es seguro, está limpio y se ve bien, el lugar va a ser seguramente exitoso en términos inmobiliarios. Y el día que el sector privado lo entiende e invierte en ello, que fue la lección de Paul Rachman, de usted se tiene que gastar toda mi lana en eso, en ese día vamos a lograr tener ciudades sin duda alguna con esas características.
¿Qué es un BID? Ustedes lo han visitado sin necesariamente saber qué es. Santa Mónica es un BID, Rodeo Drive es un BID, el Downtown LA es un BID, la Arena en LA es un centro de entretenimiento urbano. Esto es cómo se transformó, es una modalidad muy interesante. Aquello que simplemente era un espacio de espectáculos deportivos, hoy es un centro de entretenimiento urbano. Hay comercio orientado al deporte, restaurantes temáticos, etcétera. Ese es un centro de entretenimiento urbano y es una modalidad muy interesante para modelos y ciudades como Los Cabos. Hay toda la parte normativa en la que espero que les des también tú alguna buena incursión en esto, para entender que la parte normativa es un proceso lineal, en realidad acumulativo, estrictamente hablando es eso. Sin embargo, pues los actores de la gestión de los proyectos y entender la lógica es muy importante. Los servidores públicos, la enorme trascendencia de la capacitación de los servidores públicos es fundamental. No podemos ya permitir, no hay margen para tener ya servidores públicos que no sean expertos en la materia para la que están trabajando y sirviendo a la población. Es fundamental. Los consultores profesionales, DROs, corresponsables, arquitectos, ingenieros, como coadyuvantes de la autoridad, esa es su primera responsabilidad, ser un coadyuvante de la autoridad. ¿Y qué sucede? La enorme importancia de su congruencia profesional y su honestidad profesional. Sí les paga el desarrollador, pero su papel es ser coadyuvante con la autoridad en el cumplimiento de la norma para el desarrollo de proyectos que sean congruentes con su entorno. La integración de los expedientes, por eso hablaba de la importancia de tener expedientes desde el principio. El seguimiento posterior a la autorización, el cumplimiento de las condicionantes que fueron motivo de las propias autorizaciones y la terminación de la obra y la autorización de la ocupación. La aceptación social del desarrollo. Los Cabos tampoco es una isla en ese sentido. Seguramente hay polémica sobre la aprobación de los desarrollos de una u otra manera. Y la gente tiene razón cuando dice, ¿y esa cosa que están construyendo a mí en qué diablos me beneficia? Sí, está claro, el desarrollador se va a volver más rico. Seguramente, híjole, o sea, la autoridad, quién sabe cómo lo lograron, etcétera. Pero a mí, ¿en qué diablos me beneficia? Esa propia experiencia, en mi caso personal y profesional, me llevó a formar justo esa asociación civil de Manos al Futuro de los Oficios, en donde la tarea fundamental es cómo logramos que estos desarrollos económicos puedan financiar el desarrollo social. Y la orientación de la asociación va precisamente encaminada a encontrar qué proyectos, primero trabajar con la propia gente que edifica, con los trabajadores, su capacitación y su certificación para garantizar calidad de vida en ellos, en su trabajo, en su persona, en sus familias y en sus comunidades. Pero también identificamos proyectos en la comunidad en la que se van a insertar esos desarrollos para que la comunidad tenga también una lógica de aceptación del proyecto y cómo generar sinergias económicas. ¿Qué es un desarrollador? O más bien, ¿qué es un buen desarrollador? Y con eso concluyo, es un visionario bien informado. No solo tiene que ser un visionario en términos de los conceptos, sino que tiene que ser un actor muy bien informado de lo que acabo de decir, de lo que son las condiciones económicas y políticas del país, de lo que son tendencias internacionales para asumir conceptos que le beneficien al desarrollo a esa comunidad y a esa ciudad. Y este desarrollador bien informado, por fortuna en esta época contemporánea, tiene herramientas fundamentales como la web. El problema de la web, particularmente con los chavos, les digo, en las universidades, es que les da web. Ese es el problema con la web. Hay una organización que yo tuve el privilegio de ser el copresidente en México del Urban Land Institute. Métanse por favor a uli.org. Vuélvanse miembros del Urban Land Institute. Allí van a encontrar miles de páginas y cientos de libros online y físicos con absolutamente todos los temas que van a estudiar en el diplomado.
con experiencias y casos concretos en materia de financiamiento, de la parte legal, de la parte normativa, de la parte conceptual, de la parte en absolutamente todos. Y hay algunas tendencias que han venido cambiando. En alguna ocasión me tocó dar una conferencia sobre el tema del desarrollo de la ciudad en el World Trade Center y a un lado había otra conferencia de un grupo muy numeroso de gente con una filiación religiosa. Y les decía yo, miren, crucé solo por allí y la verdad es que solo al cruzar por ahí me di cuenta que la respuesta efectivamente, el tema de la conferencia era ambiental. La solución efectivamente de todos los temas es God. Me decían, ¿cómo, Arturo? ¿Solo porque pasaste por ahí? Sí, Green Oriented Development. El desarrollo orientado al ambiental. Digo, eso quería decir God, no quería decir Dios. Green Oriented Development. Entonces, hay pues en este tema de las tendencias cosas que van a ser sin duda fundamentales. Yo creo que además de ser un visionario, el tema es que tiene que trabajar el desarrollador en equipo. Y aquí, como bien se ha dicho, no solo hay arquitectos, no solo hay ingenieros, hay de todas las disciplinas en este diplomado, y en la medida que logren trabajar en equipo, van a lograr cosas excepcionales. Cierro diciendo algo que puse en un artículo que envié a la revista de Land and Building, y al ratito tengo que pagar para que me lo publiquen, entiendo ahorita, donde ya escribí allí, dice, mi primera sorpresa hace poco que vine invitado por la revista Los Cabos, ha sido conocer y participar en el consejo directivo de la revista, integrada por empresarios, líderes gremiales, académicos y autoridades locales. Es la mesa idónea para compartir experiencias y puntos de vista, discutir y buscar soluciones a temas tan relevantes como el desarrollo ordenado, el medio ambiente y la sostenibilidad, el bienestar social y los servicios públicos, la inversión privada, la competitividad, el empleo y la capacitación y certificación de los trabajadores del sector inmobiliario y de la construcción, que como presidente de Manos al Futuro de los Oficios es uno de mis principales intereses y objetivos. En verdad, agradezco la invitación, Ricardo, a Land and Building, a todo el equipo de ese órgano colegiado, a compartir estas experiencias el día de hoy con todas y con todos ustedes. Muchísimas gracias. No te vayas. Pues bueno, yo creo que una mega clase, ¿no? Para todos los que jugamos a desarrollar, pues es una muy bonita clase. Nos extendimos un poco en el tiempo, creo que vale la pena todas las experiencias de Arturo Aispuro. Lo particular yo lo veo como una clase. Le pido una disculpa a Mauricio, robamos un poco de tu clase, pero yo creo que es muy importante, sobre todo para aquellos que están matriculados, hacer una ronda de preguntas y respuestas, teniendo la enorme oportunidad de un desarrollador de este calibre. Y nos gustaría, tenemos gente en línea, matriculados en línea de ciudades como Cancún, como Mérida, de Veracruz, creo. Entonces, empezamos una ronda de preguntas y respuestas. Levanten la mano, por favor, para quien quiera hacer preguntas. No sé si tenemos otro micrófono. Ok, ¿alguien pregunta, por favor? Gracias. Sí, buenas noches. Muchas gracias, arquitecto. Muy interesante. A mí me sorprende que en México, finalmente, la certificación LEED la tenemos en edificios corporativos. En los destinos turísticos en México no hay ningún, hasta ahorita, pero sé que gracias a este diplomado van a venir desarrolladores que se van a meter realmente en desarrollar desarrollos inmobiliarios LEED en los destinos turísticos, como Los Cabos. Quería su opinión al respecto, cómo LEED se puede aplicar al desarrollo inmobiliario turístico. Muchas gracias. Soy Vincent Ferrero, el expresidente de AMPI Los Cabos y consejero de AMPI Nacional. Gracias. Gracias. Mira, muy importante lo que dices y es fundamental.
La verdad es que el sector turístico en México es uno de los motores económicos más importantes que tenemos y sin duda alguna algo que debiéramos cuidar de manera fundamental. Yo creo que desde la propia AMPI, en la que, por cierto, y ya no lo mencionó Ricardo, pero también soy miembro honorario de la AMPI en la Ciudad de México, ahí hay un tema fundamental en el que me parece que hay que empujar desde grupos como usted, como la AMPI, como la Land Building, para buscar esta certificación en materia. ¿Dónde está el problema en realidad? Es como decía también, la verdad es que desafortunadamente no a todos los sectores ha llegado esta presión por cada vez mejorar los conceptos de desarrollo. En el tema de hospitalidad, sin duda alguna, en el corporativo está muy concentrado, muy confinado en temas de eficiencia, funcionamiento. En el tema de hospedaje va mucho más allá. El primero de ellos tiene que ver justo con la accesibilidad universal. Mientras los edificios de carácter turístico no cumplan cabalmente con temas de accesibilidad universal, tenemos evidentemente problemas. Tiene que ver con la prestación del servicio que tiene como tal, el objeto propio del inmueble y la calidad de la prestación del servicio, evidentemente seguirá, desafortunadamente, me parece siendo todavía materia de discusión. Justo es uno de los temas donde la capacitación, la certificación del personal de la mano con una muy buena revisión de los estándares de calidad en términos de las edificaciones, la confluencia de esos dos va a ser fundamental. En un edificio corporativo, sintetizo, como decía Felipe Flores, hay 15 personas encargadas del mantenimiento. En una instalación turística es un ejército completo. Y si no va de la mano la calidad de la edificación con la calidad del servicio que se asocia a la capacitación de la gente, no vamos a lograr justo esa sincronía. Entonces, hay muchos lugares donde es justo esa combinación la que logra sellos de esa naturaleza. Arturo, me llamó mucho la atención de esos 172 libros de reglamentos y estatutos y demás que hay en México, sintetizarlos en Dubái en una sola regla que es icónico. Yo en Los Cabos tengo ese sueño de hacer un Dubái en Los Cabos o en el estado de Baja California Sur. ¿Cuál sería el primer paso, práctica, o sea, en tu experiencia y en la práctica para comenzar con ese tipo de desarrollo a nivel internacional, a nivel mundial en Los Cabos? Hoy por hoy tenemos un reglamento donde nos autorizan 6 niveles en la parte más alta. Tenemos un chorro de restricciones y demás que en Dubái no lo hubo porque hay una persona que es la que decide todo. Aquí hay grupos, ahora sí que ecologistas, hay grupos de intereses políticos, hay grupos de todo nivel, de todas cosas. ¿Cómo sería la manera de comenzar a trabajar con ese tipo de esquema en México o en Los Cabos en particular? Mira, ¿en qué se parecen Los Cabos a Dubái? Se me ocurriría, yo llegué a decir en algunas, yo daba clases en el ITAM, justo en un diplomado de esa naturaleza, y en aquel momento yo decía, a ver, que nos quede claro, nunca vamos a hacer algo como en Dubái. Después de venir a Los Cabos me retracto. Los Cabos tiene las condiciones, justo tiene la dimensión y la estructura que permite y que debería permitir hacer proyectos icónicos. A lo mejor no es esa altura, no necesariamente, pero proyectos icónicos con ese concepto definitivamente sí. Tienen una ubicación privilegiada, en eso sí se parece, las dunas y el desierto que tienen se parecen bastante, ¿no? No sé si cuando veníamos del aeropuerto lo que vieran 2 camellos, pero se parecen en eso. ¿En qué más se parece? Hay mucho dinero en Los Cabos. Hay mucho dinero en Los Cabos, que es un ingrediente fundamental para poder generar un proyecto icónico con esas características. ¿Qué falta entonces? El tema de la normatividad. Pues, ¿qué crees? Este es el primer tabique de la construcción de un escenario de esa naturaleza. O sea, la capacitación y la certificación en materia de desarrollo inmobiliario que tiene que rescatar y fortalecer figuras como los corresponsables en esa materia. El director responsable de obra, el perito en desarrollo urbano. El día que estos actores actúen justo como lo es su función, coadyuvante de la autoridad para garantizar el respeto de la norma, podríamos empezar a guardar los libros,
O sea, el día que tengamos la certeza que no nos vamos a engañar mutuamente, que el proyecto va a cumplir, que se va a construir de manera respetuosa de la norma, ¿para qué queremos esas autorizaciones? O sea, la verdad es que ese sería el camino. Pero la otra parte también es fundamental. En efecto, en Dubái solo ese señor decide. Aquí, ¿cómo le hacemos para eso? Mi propia experiencia como secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, ahora me pongo esa camiseta, fue justo, y lo digo en mi resumen curricular, la conformación del Consejo del Desarrollo Urbano Sustentable de la Ciudad de México. Ese consejo inició, que Yusiel participó en ese consejo en la Ciudad de México, con 1,200 actores sentados a la mesa. Líderes sociales, ambientalistas, académicos, empresarios, políticos, señoras de casa, profesores de escuela, médicos, ingenieros industriales, todas las disciplinas, sentados en la mesa con la intención de justo discutir el destino de la ciudad. Mientras no tengamos la misma concepción y visión de la ciudad en un acuerdo generalizado, no hay manera, cada quien está jalando para un lado diferente. Y las leyes de la física dicen que no avanzas. El día que exista esta visión unificada, ese día vamos a caminar hacia allá. ¿Qué puedo decir? Sí, sí se puede lograr. Y justo en células de esta naturaleza empiezan a gestarse ejercicios de esa naturaleza. Muchas gracias. David García, arquitecto. Creo que, digo, mis respetos para nuestro presidente del Colegio de Arquitectos. Los Cabos tienen más capacidad de ser otro Dubái. Yo creo que estamos en un punto que puede ser mucho mejor que cualquier lugar que ya es una moda y en su momento pasa ese punto. Ahorita nosotros tenemos la ventaja de ser un lugar que puede crecer mucho mejor que cualquier otro lugar en el mundo. Apenas estamos naciendo y tenemos la mira de muchas gentes inversionistas aquí en Los Cabos. Pero creo que uno de los grandes errores que hemos cometido es que nos volvemos demasiado egoístas con un proyecto cuando debemos soltarlo a la misma comunidad, que lo que no alcanzamos a ver nosotros lo vea otro desarrollador y no los critique, y hagamos un conjunto, tanto como con el proyecto que traemos como idea, como el concepto que nos pueden criticar en su momento, y hacer la unificación que estás comentando. Hay un problema que también que lo he comentado mucho, que empieza a poner un granito, es que la arquitectura tiene que cambiar, por lo menos en la arquitectura. Lo demás, pues no me siento un experto, que es la venta de inmobiliaria. Necesitamos volver a ver la naturaleza misma dentro de una integración del proyecto, y creo que también dentro del desarrollo inmobiliario. No solamente es el desarrollo del hábitat social, sino el equilibrio de lo que está en el entorno. Dubái no lo vio así. Sí, tocas tres temas que son cruciales y coincidimos, y no porque coincidamos simplemente, sino porque la experiencia del mundo lo está demostrando en efecto. En la evolución, en el tema de la arquitectura, evolucionamos, por eso me gusta esa concepción del desarrollo inmobiliario, decir, pues justamente esta es esta readaptación y reconceptualización permanente del entorno en el que vivimos y que está influenciado por el crecimiento natural de la población y por el avance de la propia tecnología. En una síntesis rapidísima del tema de la arquitectura y la evolución del desarrollo, pues pasamos de un refugio natural que era una cueva literal a una primer concepción de la vivienda o del espacio habitable que se construía con huesos de mamut y pieles y demás, a después un primer conjunto de tiendas con esas características alrededor de una fogata con el descubrimiento del fuego, para organizarnos después en comunidades en donde se almacenaba por aquí los granos, por aquí nos volvimos sedentarios, empezamos a crecer,
resulta que se descubre el tema de la locomoción, llega el transporte como tal, nos permite recorrer distancias y por lo tanto se genera el concepto de la urbanización. Luego viene el descubrimiento, pues resulta el tema del hierro, las estructuras, pues podemos crecer hacia arriba, pero eso mismo tenía un tope y al señor Otis se le ocurre construir una caja para subir mercancías, surge el elevador y entonces ya podemos rebasar los 4 o 6 niveles, que era lo que aguantábamos los viejitos en subir, y ya podemos subir 200 pisos como en Dubái. Entonces, en esa evolución, la arquitectura cambió de manera natural. Pero hoy, en la parte incluso de hospitalidad, está la lección que tú dices. Pasamos del ejercicio del gran lujo, hoy es más cara una choza en una playa abandonada por allá que la suite presidencial del Hotel San Regis acá. Entonces, ese regreso a la naturaleza es también por un retorno natural de la necesidad del ser humano en términos de ese contacto al que bien te refieres. Hoy, por eso también decía, el concepto de God Green Oriented Development va de la mano con lo que estás señalando. Ese regreso, y la pandemia es una de las grandes lecciones, en donde la gente empieza a huir por primera ocasión de las grandes concentraciones para regresar al tema del entorno natural. Pero la otra parte que es fundamental es el tema justo de la integración social de los proyectos. Y solo concluiría respondiendo tu observación. Yo fui vicepresidente también en la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios. Están prácticamente todos los grandes desarrolladores de este país alrededor de una mesa. Y nunca fue posible saber qué hacía cada quien de manera abierta y transparente. Todo el mundo guardaba la información así. Eso no ayuda, en efecto. Urban Land Institute es justamente el opuesto de eso. Ahí están todos los proyectos con todas sus características y especificaciones. Ojalá lleguemos allí y ahí otra vez mesas como la que están instalando acá ayuda a esa apertura. Arquitecto Espuro, muchas gracias, agradecerte por la conferencia, desde luego muy pertinente y todo lo que tocaste. Quisiera tocar el punto, algunos contenidos con los que me quedo. Parte del trasfondo que comentas es cómo los desarrollos inmobiliarios hacen ciudad, ¿no? Se integran también a la ciudad. Y esta cuestión que también comentabas de la integración social de los proyectos, creo que en el fondo también son dos mensajes importantes sobre el papel del desarrollo inmobiliario, más allá de lo que se comentaba al principio, ¿no? Sobre este aspecto que quizá está como pareciera que solamente es la maximización de la rentabilidad y no, el papel que también tienen los desarrollos con respecto a la integración de la ciudad y hacer la ciudad en sí misma también. En ese aspecto, comentabas también la parte del papel del desarrollador, ¿no? Los atributos, lo que debe de considerar, pero también, y recordado justo tocabas un punto que es mi inquietud, sobre el tema de la concertación de los actores, pero ahora vistos, digamos, pluralmente, ¿no? Ya como actores sociales, el sector privado, el sector público, el sector social, y recordando precisamente este consejo que comentabas, esta figura, este instrumento del CONDUCE, del Consejo de Desarrollo Sustentable de la Ciudad de México, que nos comentaras un poco sobre tu experiencia quizá de estos arreglos institucionales, de cómo generar espacios para concertar a los diferentes actores en un fin común, que en todo caso tendría que ser, pues eso, hacer ciudad y el papel que cada actor tiene que tener, pero un poco de tu experiencia, ¿qué características deseables tendría que tener un espacio de concertación institucional, quizá como un consejo, como un CONDUCE o como otra figura, pero qué características quizá pudiera tener este espacio institucional para concertación de los actores sociales en pro de la ciudad y del desarrollo, pues, urbano prácticamente? Gracias. Mira, voy a tratar de ser lo más concreto con ejemplos claros y transparentes. Uno, ya no es un espacio institucional, aunque en realidad sigue siendo la institución, el Estado, quien generalmente hace esta convocatoria. Y digo, ya no es solo institucional, porque la verdad es que un consejo puede ser convocado desde cualquiera de los actores. El problema es que la iniciativa privada, y muchas veces, y mis amigos se enojan cuando lo digo, a veces carecen de iniciativa. Entonces, ¿por qué? A ver, otra vez uso un ejemplo real. Yo fui vicepresidente de esa asociación.
Y de hecho, en algunos de los ejercicios del Consejo, a mí me tocó buscar consolidar, yo representaba a Rajman en esa mesa, buscar allí justo que hiciéramos un ejercicio muy simple en el sentido de lo que estabas planteando. A ver, en esta mesa estábamos en ese momento los 12 desarrolladores más importantes en el país, todos con inversiones verdaderamente importantes, significativas en materia de desarrollo inmobiliario. Tú que estás del lado de la autoridad hoy, sabes que se necesita siempre actualizar, mantener vigente, es indispensable tener una brújula en un programa general de desarrollo de Los Cabos. Bueno, ¿cuánto cuesta hacer el mejor programa de desarrollo urbano integral, sustentable, ambiental de Los Cabos? ¿Cuánto puede costar? ¿Sí? ¿$1 millón? ¿$500,000? ¿2 millones de dólares? Ponle, quedémonos en $1 millón. O sea, contratar a los mejores, como lo hizo el de Dubái, contratar a los mejores despachos de planeación del mundo para hacer el nuevo programa de desarrollo urbano, ambiental, sustentable de Los Cabos. $1 millón. Y en ese ejercicio, yo lo hice para la Ciudad de México en la mesa de los empresarios. Y la verdad es que todo mundo se levantó en la mesa y dijo, Arturo, estás loco. O sea, nos tocaba de a $100,000 para cada quien. Estás loco, $100,000, no tienes idea, o sea, no estás viendo la crisis, el problema, etcétera. Y la anécdota la completo con una cosa que ya no es real, pero sirve para ejemplificar. La respuesta es, $100,000, estás loco, Arturo, no se puede. Y en ese momento tocaban la puerta de nuestro salón de consejo y era mi asistente, me decía, arquitecto, a ver, un segundito, por favor, aquí a la reunión. ¿Qué pasó? Vengo de la delegación tal y por $100,000 hoy en la noche me dan la licencia. Me avisas cuando la tengas. Y regreso. ¿Cómo? $100,000. ¿Te has vuelto loco? ¿No ves cómo están las cosas? Entonces, ¿cómo es posible que sigamos financiando prácticas absolutamente ya irresponsables y no le invertimos a la planeación de la propia ciudad en el negocio del que vivimos? Y nos cuesta mucho trabajo desde el sector privado invertirle a esos ejercicios. Hoy yo estoy conduciendo por temas justo político-electorales, asesorando a algunas gentes para decirles, a ver, de una vez, de manera transparente, discutamos cuáles son con los actores del desarrollo y construyamos un calendario realista de las obras de infraestructura que se requieren para que el desarrollo ordenado suceda. Pongámoslo en la pared, cuantifiquémoslo. Entonces, creo que la transparencia otra vez es fundamental. La convocatoria para un consejo puede venir desde el sector privado, desde el sector social o desde las instituciones. Lo que importa es justamente que alguien asuma el compromiso de empujarlo. Hace rato se dio un comentario coloquial cuando dijo, oigan, están tomando fotos porque están parados ahí ahorita cuchicheando el desarrollador y la autoridad. Esa es la imagen que tenemos. De eso hay que desprendernos a partir justamente de ser comprometidos con la transparencia y comprometidos justo con el desarrollo. Entonces, sí se puede armar un consejo, puede ser la iniciativa de cualquier lugar y hay que encontrar modelos y fórmulas transparentes para financiar la planeación y la capacitación. Sin planeación, sin capacitación, no nos vamos a mover de donde estamos. Y Los Cabos, lo dije en esa colaboración, lo escribo en esa colaboración, tiene la dimensión perfecta para poder enderezar y conducir un desarrollo ordenado con esa visión social que se requiere sin duda alguna. Pues bueno, muchas gracias, Arturo, te damos las gracias por esta charla magistral. Les damos las gracias a ustedes, espero haya sido de su agrado. Si ya no tienen ninguna otra pregunta. Y los matriculados que se quedan, les pido por favor que permanezcan unos minutos más porque se van a quedar con Mauricio Anaya para que toquen algunos temas de la primer materia. Les agradecemos mucho su presencia y muchas gracias, Arturo Aispuro.